Qué bueno es venir a alabar el nombre de Jesús. Yo digo que los domingos son especiales. Me encanta el día domingo porque pasamos casi todo el día aquí en la casa de Dios. Bueno, quiero saludar a todos los hermanos de la iglesia Betel. Asimismo, si hay algún amigo que ha venido a este primer servicio, sea bienvenido. También saludamos a nuestra querida audiencia. Yo digo, es una audiencia poderosa que cada domingo pues nos sintoniza de manera online, pero a través de nuestro canal CMC Betel. Les doy la bienvenida a ustedes también. Y quiero decirles que prepare sus oídos espirituales, prepare su corazón para escuchar esta palabra. Yo no sé, pero soy una apasionada por la palabra de Dios. Me encanta escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es la misma voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted lee la palabra, siente en su corazón que Dios le está hablando. Independientemente de la persona que se pare aquí en ese altar, yo estoy segura que durante la semana ha pasado horas con el Señor pidiendo una palabra específica para traérsela a ustedes. Amén. Por eso debemos apreciar cada persona que se pare aquí, sea pastor, sea líder, porque sé que buscó la dirección del Señor. Y hoy quiero hablarles de una palabra que el Señor puso en mi corazón en estos días, y el mensaje lo hemos titulado: Sube al monte y recibe dirección de Dios. Amén. Sube al monte y recibe dirección de Dios. Y declaro que esta palabra hoy se siembra en su corazón. Amén. Hoy se siembra en su mente para que no la olvide. Pero lo más importante es para que usted la ponga en práctica. Amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Si hay algún amigo que nos visita, quiero que levante su mano y me haga así. Si hay algún amigo, alguna amiga, Dios te bendiga, está por allá por detrás. ¿Quién más? Si quiere, amigo, se pasa adelante para que se concentre y oiga mejor. Dios les bendiga. Bueno, quiero comenzar este mensaje definiendo qué es un monte. ¿Sabe que un monte es una elevación natural del terreno? Ese es un monte, una elevación natural del terreno, el cual puede tener diferentes alturas. En la Biblia consideran montes tanto aquellos que son de baja altitud como aquellas montañas y cordilleras que son más elevadas, porque en la Biblia conseguimos esos casos, diferentes casos, una altura baja y una altura ancha, y lo llaman en general montes. ¿Sabe que los montes en la Biblia fueron testigos de grandes acontecimientos? Acontecimientos espirituales, por supuesto, donde Dios se manifestaba a las personas, se manifestaba al pueblo. Y un ejemplo que a mí siempre me ha impactado, yo no sé cuántas veces lo he leído, pero a mí me impacta ese ejemplo que está en Éxodo 19. Y yo les voy a invitar a que ustedes en su casa lean ¿Éxodo qué? 19. A mí me gusta muchísimo ese capítulo, donde Dios, ¿verdad?, allí le ordena a Moisés, en el verso 11 específicamente, que santificara al pueblo. ¿Por qué lo mandó a santificar al pueblo? Porque le dijo: dentro de 3 días o en este tercer día me voy a manifestar al pueblo. Y él al tercer día descendió. Dice la palabra que descendió en un monte, y fue el monte Sinaí. Y dice la palabra también que cuando él descende allí a la cumbre de ese monte, mira lo que sucedió. Sé que el monte humeaba. Imagínese ese monte echando humo.
El monte se estremecía. Hubo truenos, hubo relámpagos. Dice que se oyó el sonido de unas trompetas, pero sumamente alta era el sonido que se oía. ¿Cómo sería que el pueblo le tuvo miedo, tuvo temor al ver esa escena, pues? Y lo tremendo es que en medio de esa escena dice la palabra que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ustedes saben ese episodio que Dios por supuesto no era visible, pero había truenos, relámpagos, humo, y él hablaba, Moisés hablaba y él le respondía, y el pueblo observando. Wow, tremenda manifestación sobrenatural que hubo en ese monte Sinaí. De allí que los israelitas consideran los montes lugares santos, lugares propicios para ir a adorar a Dios, lugares propicios para que Dios se manifieste, para comunicarse con Dios. Mira estas tres cosas. Es decir, que ellos consideran los montes, ¿verdad? Lugares que santos, consideraban ellos esos montes. Propicios ¿para qué? Para ir a adorar a Dios y también para comunicarse con Él. Desde allí en adelante ellos consideraron eso. Tremendo escenario el que pasó allí. Nosotros, mis amados, como cristianos, desde el punto de vista físico, por supuesto, no tenemos que subir a un monte para comunicarnos con Dios, para hablar con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él habita dentro de ti. ¡Aleluya! A través del Espíritu Santo. Él está dentro de nuestro espíritu. Por eso no necesitamos físicamente subir o buscar una montaña para comunicarnos con Él. Pero espiritualmente sí es necesario subir a un monte. Vamos a llamarlo el monte de Dios, ¿sabes? Para buscar su presencia, para buscar su guía, para buscar la bendición que Él tiene para ti y para mí. En la naturaleza, mis amados, observamos muchísimos montes, observamos montañas. ¿Y sabes qué? Cuando tú vas a una montaña de vacaciones o porque tú vives en un pueblo montañoso, no lo sé, ¿cuántos han subido a una montaña? Yo creo que todos. O a un monte. ¿Cuántos han ido a Cubiro? Muchos. En las lomas de Cubiro, los montes de Cubiro. Yo sé que hasta por turismo hemos ido y lo hemos conocido. ¿Y sabes por qué tú vas allá? ¿Sabes por qué te gusta? Porque en los montes las cosas cambian. En el monte, en los montes, cuando tú te subes a esas lomas, el clima cambia, el clima se hace más agradable, ¿sí o no? Hay paz, hay tranquilidad, porque nos alejamos del bullicio de la ciudad, nos alejamos del tránsito pesado que hay aquí y quizás hasta nos alejamos de los afanes del día al día, ¿verdad? Nos vamos allá y de verdad que descansamos, ¿sabe? Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, mis amados, que subamos a un monte enfocados en Él, dejando lo terrenal, dejando los afanes de la vida, los engaños de las riquezas, y que podamos allá arriba concentrarnos en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Colosenses capítulo 3 versos 1 y 2 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor por esta palabra? Aleluya. ¿Sabes? Espiritualmente, ¿qué representan los montes? ¿Qué representan los montes
desde el punto de vista espiritual, ¿sabes? Representan los lugares, los momentos, mis amados, en que nosotros vamos a esa presencia de Dios. Allí donde su propósito y donde su voluntad se pueden manifestar, donde su nombre es glorificado. Aleluya. Todo eso sucede allí en ese monte, en ese lugar donde tú vas a buscarlo. Todos estos beneficios, mis amados, que te acabo de nombrar, te tienen que motivar, te tienen que retar, te tienen que desafiar a que cada día tú y yo tengamos que subir al monte. Aleluya. Sabes, en Mateo 15, del 29 al 31, esos versos a mí me tocaron mi espíritu. Dice que allí en ese pasaje, te repito, Mateo 15, 29 al 31, encontramos que Jesús vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Subiendo ¿al qué? Al monte se sentó allí. Y ese pasaje dice que se acercó muchísima gente a él. Se fue y subió allí con él, donde él estaba sentado. Y traían, mira lo que traían: cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Así dice ese pasaje. ¿Y sabes qué? Jesús los sanó a todos. Entonces yo me puse a reflexionar sobre este pasaje y veo verdaderamente que uno, para subir a un monte, necesitamos estar en buenas condiciones físicas. Y reflexionaba yo, ¿cuánto tiempo le costaría a esos cojos, a esos mancos, subir a ese lugar donde Jesús estaba? ¿Qué dificultad tuvieron los ciegos para ir hasta ese lugar y ser colocado allí a los pies de Jesús? Aunque no se trataba de un monte alto, porque investigué y los montes que estaban cerca del mar de Galilea eran como colinas y no muy altas. Pero de todas maneras, mis amados, se necesitaba un esfuerzo para subir, y más si tenemos un impedimento físico, ¿verdad? Entonces a ellos les costó, estoy segura que no fue fácil. No sé qué tiempo les tardaría, no importa el tiempo, pero ¿sabe? Lo importante es que llegaron. Lo importante es que ellos se esforzaron. Lo importante es que decidieron subir. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que en ese monte estaba su respuesta. Aleluya. Porque sabía que en ese monte estaba Jesús esperándolo. Aleluya. Por eso subieron. Gloria al Señor. Y dice la palabra que los sanó a todos. Valió la pena subir al monte. Para ellos valió la pena. Y así, mis amados, ¿cuántas veces Jesús nos está esperando en el monte? Esperando que tú subas, que yo suba, que hagamos esfuerzo por llegar hasta su presencia. Aquí está un ejemplo que no les importó que fueran cojos, ciegos, mancos, pero se esforzaron en subir. ¿Y sabes qué? Cuando uno se esfuerza, recibe la recompensa de Dios. Cuando uno trabaja y se esfuerza y se anima, allí está la respuesta del Señor. Allí está la guía del Señor. Allí está la dirección del Señor. Y ellos bajaron, y bajaron sanos, gloria al Señor, porque subieron al monte. Por eso reflexioné sobre este pasaje y me pregunté, ¿cuántas personas
quieren a veces disfrutar de esas vistas y de esos paisajes preciosos que uno mira cuando se sube a un monte, porque de allí se puede visualizar muchas cosas. ¿Cuántas personas quieren ver eso, pero les da flojera subir? Le da flojera esforzarse, caminar y escalar esa montaña, ese monte. Y quizás prefieren que los demás que suban les cuenten sus propias experiencias. Así hay personas: no, yo no voy a estar, no, eso es muy difícil subir eso, no, yo me canso. Tantas cosas. Pero cuando tú le lees ese pasaje de Jesús y esos enfermos, ellos sí subieron. Asimismo ocurre con muchos cristianos que desean disfrutar de la presencia de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. Así sucede con personas que dicen: yo tengo a Cristo en mi corazón, pero ¿sabes qué? No quieren subir a la montaña, no quieren ir a su presencia, porque no se quieren esforzar, no quieren pagar el precio, no quieren subir al monte de la oración, no quieren subir al monte del ayuno, no quieren subir al monte de la lectura de la palabra. Y para que tú puedas llegar hasta donde Jesús, tienes que pagar el precio. Tienes que ir al monte de la oración, al monte de la adoración, al monte del ayuno. Y allí te encontrarás con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Y allí, mis amados, así como estos enfermos bajaron sanos, allí también encontrarás los beneficios que Dios te puede dar en ese momento. Allí encontrarás su respuesta a tantas cosas, adversidades que podemos estar viviendo. ¿Sabes? Yo me pregunto, mis amados, ¿cuántas personas verdaderamente desean subir a ese monte? Y yo te invito hoy a que tú y yo subamos a 4 montes. ¿Cuántos quieren subir conmigo? Vamos a subir hoy a 4 montes para encontrarnos con Dios, para experimentar su presencia, para disfrutar de los beneficios que Él tiene para nosotros, para saber que nos dice en cada monte, para recibir esa dirección. Porque cuando nosotros recibimos la dirección de Dios, involucra todo. Y yo sé que todo lo que hagamos nos saldrá bien. Amén. Entonces empecemos a subir esos montes. Amén. Y el primer monte que vamos a subir es el monte Moriah. El monte Moriah. ¿Sabe cómo lo llamé? Lugar de entrega y de provisión. Lugar de entrega y de provisión. Les coloqué allí un basamento bíblico, Génesis 22 del 1 al 5. Génesis 22 del 1 al 5. Entonces, en este pasaje, Dios probó a Abraham. No lo vamos a leer, sino que voy a resumir la idea para que nosotros podamos entrar en lo que quiero. Entonces, allí tú lo lees en tu casa y ves cómo Dios probó a Abraham. ¿Cómo lo probó? Le dijo: mira, ¿sabes qué? Yo te di un hijo, tú tienes un solo hijo, y entonces quiero que ese hijo me lo sacrifiques. Ese hijo se llamaba Isaac. Ustedes pueden imaginarse a Abraham cómo amaba a ese niño, porque era uno solo lo que tenía. Entonces le dijo: tú vas a subir al monte Moriah. Le dijo el monte: allá vas a ir a Moriah. Y específicamente, cuando estés allá, yo te voy a decir en qué monte específico vas a sacrificar a Isaac. ¿Sabes? Él
no le refutó a Dios. Él no se puso a pelear con Dios ni a discutir. ¿Por qué? No entiendo. Me lo diste y ahora me lo quita. Él no se puso con eso. Y dice ese pasaje que se levantó bien temprano, preparó todo lo necesario para el sacrificio. Tomó a su hijo, la leña, tomó también 2 siervos y comenzó a subir el monte. Entonces, 3 días de camino específicamente, dice esta palabra, 3 días. Y fíjense que él allí, cuando llegó abajo, antes de subir, que le dijo a sus siervos: ¿sabes? Se van a quedar aquí, abajo. Yo voy a subir con mi hijo. Entonces le dejó allí los abajo. Antes de subir al monte, dejó los siervos, los 2 que lo acompañaban, dejó el asno y subió con su hijo y la leña. Pero ¿sabe qué le dijo? Yo voy y subo con él porque voy a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios y luego bajaremos y volveremos con ustedes. Bien, entonces este monte, mis amados, nos recuerda que para ser siervos de Dios, para ser ese discípulo de Jesucristo que Él anhela, primero debemos ser obedientes a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Abraham fue obediente, aunque no entendiera lo que estaba pasando. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos también que pagar un precio subiendo el monte, en este caso el monte Moriah, y entregando nuestras vidas, entregando las cosas que más preciamos a Dios. ¿Sabes? Porque mientras nosotros no entreguemos todo al Señor, esas cosas que tan importantes son para nosotros ocuparán siempre el primer lugar en nuestros corazones y le quitarán el primer lugar a Dios. Por eso, mi amado, este monte Moriah es el monte de la entrega. Tú tienes que entregar todo, y sobre todo aquello que más aprecias, que te quita eso, el lugar que le corresponde a Dios. Abraham estuvo dispuesto. Él subió al monte Moriah, aunque le dijo a los siervos: vamos a adorar. Y él subió a ese monte con su hijo. Así debemos hacer nosotros: subir al monte Moriah y hacer morir el yo quiero, el yo pienso, el yo deseo. ¿Sabes? Cuando haces morir eso y tú le dices al Señor: muero a mi yo, al yo pienso, al yo quiero, al yo deseo. ¿Por qué quiero morir? Porque quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Entonces, mis amados, así Abraham estuvo dispuesto a entregarle a Dios su único hijo. Y él, dice el pasaje, que preparó toda la leña, todo listo. Subió a Isaac allí. Y Abraham alzó su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero ¿sabes algo? Cuando lo iba a hacer, oyó una voz que le dijo que no lo hiciera. Detén tu mano, detén tu mano. Porque ya Dios comprobó que Abraham no le legó nada, ni siquiera su hijo. Wow. Si nosotros nos imaginamos esa escena fue impactante. Y cuando Dios lo detuvo, mis amados, ¿sabes? Él miró y vio que vio un carnero que Dios proveyó para que hiciera el sacrificio. Así que se hizo el holocausto. Él hizo el holocausto, pero no con su hijo, sino con lo que Dios le proveyó. Nosotros, mis amados, tenemos que sacrificar todo aquello que está estorbando en nuestra vida para servirle al Señor. Si tú le entregas eso, tú no
te vas a arrepentir, porque vas a ver la mano de Dios a tu favor. Vas a ver cómo tu ministerio florece, cómo tu ministerio da fruto. Debemos ser radicales, mi amado, con el pecado, si deseamos conquistar las metas que nos hemos propuesto. Todas las redes tienen metas, y las metas están centradas en la conquista. Este año tenemos que conquistar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Tantas almas que están allí afuera esperando por nosotros, pero debemos ser radicales con el pecado. Debemos ser obedientes, mis amados. Debemos comenzar a caminar de nuevo en santidad, puesta la mirada en el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que necesitamos hacer eso. Fío, algo que me impacta también de ese pasaje, y es que notemos que Abraham no confesó, no les dijo a los siervos: quédense aquí que voy a sacrificar a mi hijo. No le dijo eso. Le dijo: espérennos aquí, porque nosotros vamos a adorar a Dios. Amén. Mira la percepción y la confesión de Abraham. Por eso, mis amados, y por esa fe que tenía Abraham, estaba seguro que si Dios le había prometido un hijo, Dios no se lo iba a quitar. Estaba seguro que algo iba a suceder, y por eso dijo: voy a adorar al Señor. Y de allí, mis amados, que el Señor le proveyó un carnero para que lo sacrificara. Él no subió al monte quejándose: cónchale, pero ¿cómo así que Dios me dio este hijo y me lo va a quitar? Él no subió a ese monte con reproches. No subió a ese monte con amargura, mi amado. Él subió a ese monte confiando en que Dios iba a hacer algo. Aleluya. Confiando en que Él iba a adorar a Dios. Cuando nosotros estamos trabajando por nuestra conquista, mi amado, no se quejen, no reproche nada. Ay, pero es que la líder me mandó hacia otro evangelismo. Ay, pero es que tengo que caminar toda la zona. Ay, pero es que esa gente es dura de corazón y no acepta al Señor. No te quejes. Anda, camina las calles, evangeliza, confiando en que Dios te dará la victoria. Aleluya. Gloria al Señor, mi amado. Y aunque estemos en dificultades, hagamos el trabajo como para el Señor. Porque cuando tú estás tocando una puerta, estás predicando la palabra, le estás hablando a alguien, tú sabes qué estás haciendo: honrando el nombre de Jesús. Por eso, mi amado, él se fue y subió con su hijo para adorar a Dios. Y pasó lo que pasó. El Señor lo detuvo. Y más aún, no solamente lo detuvo, sino que le proveyó de un carnero. Aquí está el sacrificio. Y sabes, resultó tal cual como Abraham había dicho. Fueron a adorar a Dios, sacrificaron ese carnero y adoraron al Señor. Pero él no solo, sino junto con su hijo. Por eso, mi amado, a veces que vemos que no importa que la gente te diga que no, que la gente no acepte en ese momento a Cristo, que tú veas que no tuviste resultado, pero tú hiciste lo que has debido hacer. Sembraste esa palabra en el corazón de la persona. Y toda siembra producirá una cosecha. Y cuando lo hacemos con amor y con fe, así va a ser. Entonces, mis amados, hay que subir a ese monte y hacer morir todo lo que estorba en nuestras vidas, porque allí el Señor te dará tu provisión. ¿Sabes? Allí le proveyó Él ese carnero, porque en el monte Moriah es el monte, es el lugar para hacer morir tu yo, pero también es el lugar donde Dios se revela como Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Cuántos dicen amén?
Así que sube conmigo a ese monte y haz morir tú y yo, y Dios proveerá lo que tú estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos a subir al segundo monte. Y el segundo monte es el monte Sinaí, también conocido como monte Horeb. Y he llamado a ese monte lugar del llamamiento y de la revelación. Amén. Lugar del llamamiento y de la revelación. Gloria al Señor. Ahí tienes la cita. Éxodo 3 del 1 al 6. Amén. Entonces en este pasaje, tú lo lees en tu casa por supuesto. En este pasaje Moisés estaba apacentando unas ovejas de su suegro Jetro. Y cuando él llegó allí en ese monte, ¿verdad? Tuvo una visión y vio como una zarza estaba ardiendo, pero le llamó la atención es que la zarza no se quemaba, sino que había fuego y no se quemaba. Entonces él dijo, voy a ir a ver esa zarza. Entonces llegó hasta allí y se presentó el ángel del Señor en esa llama de fuego. Y sabes, en ese momento Dios le habló desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gloria al Señor. Fue así, mis amados, como en este monte Dios le hizo el llamamiento a Moisés y le reveló el propósito por el cual lo estaba llamando. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que sacara a su pueblo Israel de la esclavitud de los egipcios, de ese imperio que los tenía esclavizados. Y no solamente eso, sino que una vez libertados, introducirlos a la tierra prometida. Mira el llamamiento que le hizo Dios a Moisés. ¿En qué monte? En el monte Sinaí o monte Horeb. Se lo hizo en un monte. Entonces esta experiencia, mis amados, transformó la vida de Moisés a tal punto que cada vez que Moisés necesitaba consultar a Dios, necesitaba hablar con Dios, él buscaba un monte, él subía al monte. Esa experiencia transformó su vida. Y esto permite comprender la importancia, mis amados, que tiene este monte para nuestras vidas. Por lo que debemos siempre, mis amados, subir cada día a ese monte Sinaí, a ese monte Horeb. ¿Para qué? Para que nunca olvidemos el llamamiento que nos hizo Dios. ¿Nadie dice amén? Nunca olvidemos el llamamiento que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. ¿Sabe? Lamentablemente, muchos hijos de Dios, por las limitaciones que puede estar pasando, que puede estar viviendo, por el desánimo que ha llegado a su vida, por el temor que Satanás le ha infundido, porque se ha desentendido, no ha querido volver a la casa de Dios, quizás hasta por el pecado que haya cometido. No lo sé la causa, pero se han olvidado de que un día Dios les hizo un llamado. Dios le hizo un llamado, mi amado. Han ignorado aquellas promesas que cuando estaba en los caminos de Dios el Señor les hizo. Quizás se ha olvidado de las bendiciones que Dios le dio mientras caminaba rectamente con Él. Quizás se ha olvidado hasta de las sanidades que Dios le hizo. Quizás los favores que Dios hizo también con su familia. No lo sé. Pero por tantas causas que ahora podemos, quizás ya ni podemos enumerar, de tantos motivos
de tantas, yo no lo llamo motivos, argumentos negativos que la gente ha levantado, se han olvidado de ese llamado. Pero tú y yo que estamos aquí, hoy estamos subiendo al monte Sinaí, hoy estamos subiendo al monte Horeb, para que tú recuerdes, y yo también, que Dios te hizo un llamamiento. Aleluya. Y a todas esas personas que Dios les hizo el llamado y que no estamos viendo aquí, ¿sabes? Podríamos preguntarle: ¿desde cuándo no hablas con Dios en tu lugar secreto? ¿Desde cuándo no vienes a la casa del Señor? ¿Desde cuándo no abres tu casa para que entre el altar de Dios allí y puedas dar una célula? ¿Desde cuándo no diriges una célula? ¿Desde cuándo no reaperturas esas células que han cerrado? ¿Desde cuándo? Esa célula el Señor te la dio para que ejerzas tu llamado. Él te llamó y nos llamó para no estar sentados, cruzados de brazos, mirando qué pasa, viendo a ver qué pasa allá en la guerra. No, Él no nos llamó para eso. Él nos llamó para que ejerciéramos un ministerio. Y esa célula que tú tienes, o esa célula que tenía, es para que ejerzas ese ministerio, para que día a día te gane gente, para que hables su palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, Dios está deseoso que volvamos al primer amor. Dios está deseoso que volvamos a apasionarnos por Él, que volvamos a apasionarnos por su palabra, que volvamos a apasionarnos por el llamado que un día nos hizo. Por eso hoy Él te invita, hermano, a subir al monte Sinaí para que renovemos ese llamado. Aleluya. Hoy vamos a renovar ese llamado. Él puede seguir trabajando en ti. Y porque lo llamé también el monte de la revelación. ¿Sabes por qué? Porque allí le reveló a Moisés su propósito. Cuando nosotros activamos nuestro llamado, el Señor toma control de nuestras vidas. Y ese propósito que Él tiene contigo, cada día crece más. Cada día tú te vas a dar cuenta verdaderamente del propósito que Dios tiene contigo. Aleluya. A veces me dicen las personas: ay, que yo no sé qué propósito tiene Dios conmigo. Pues sube al monte Sinaí y allí te revelará el propósito que Él tiene contigo. Aleluya. Pero cuando nosotros no activamos, cuando nosotros nos quedamos quietos ante el llamado del Señor, ¿para qué nos va a revelar el propósito? Pero cuando tú comienzas a trabajar y a dar fruto y a obedecer a Dios, Dios comienza a revelarte ese propósito. Sube a ese monte y ¿sabe? Dile como hizo Moisés cuando Él lo llamó. ¿Sabe qué le dijo Moisés? Heme aquí. Heme aquí, Señor. Dile al Señor: no me he olvidado de tu llamado. Quiero caminar de nuevo bajo tu voluntad. ¿Sabes? Para que esos propósitos que tienes conmigo se puedan cumplir en mi vida. Levanta tu mano, vamos, levanta tu mano y dile al Señor: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. No me he olvidado de tu llamado. Cumple conmigo los propósitos que tienes para mi vida. Amén. Gloria al Señor. Les invito ahora a subir conmigo al tercer monte. Amén. Y el tercer monte, me encanta este monte, es el monte Tabor. ¿Cómo se llama el monte? Tabor.
y lo he llamado lugar de la transformación. Y a la base de esta está en Mateo 17, del 1 al 13. También está en Marcos, también está en Lucas, pero tomé el de Mateo. Entonces, en este pasaje nos narra que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, 3 de sus discípulos, y los llevó al monte Tabor a orar. Allí en la palabra, cuando lo leas, no dice monte Tabor. Simplemente investigué y ese monte se llamaba monte Tabor, el monte de la transfiguración. Y sabes que mientras oraban, Jesús se transfiguró delante de ellos. Y dice la palabra que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Wow! Yo me imagino que nosotros estemos con alguien y se transfigura así. Yo no sé cómo los apóstoles no salieron corriendo, pero sabes, les llamó la atención, se asustaron cuando ven que Jesús, el rostro, le dije que resplandeció como el sol. Estoy leyendo la palabra. Y si los vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aparecieron con él Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces, el lugar, mis amados, donde ocurrió esta manifestación gloriosa fue ese monte Tabor, que se encuentra al oeste de Galilea. Y sabe, tiene una altura, investigué, tiene una altura de 575 metros. Allí subieron Jesús y no invitó a todos. ¿A quiénes invitó? A 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Ahora bien, ¿qué significa transfiguración? ¿Qué significa eso? Es una transformación de algo, en este caso de una persona que fue Jesús, que implica un cambio de forma. Por eso se llama transfiguración o transformación. Cambio de forma, de tal manera que se revela su verdadera naturaleza. Wow, qué bonito este concepto. Me gusta, porque es un cambio, una transformación. ¿Para qué? Para poder que se revele la verdadera naturaleza. Es algo similar como la metamorfosis en las mariposas. Ellas ponen sus huevos. Después de la etapa de huevo pasa a ser una larva, que vulgarmente lo llaman gusano. Después el gusano se empupa, se estabiliza y queda colgadito allí como en un capullo. Y luego de allí sale la mariposa. Fíjense ustedes, una metamorfosis, una transformación para que pueda revelarse la naturaleza que es la mariposa. En este caso, mis amados, lo que pasó, Jesús se fue revelado su verdadera naturaleza, que es una naturaleza divina. Por eso comenzó su rostro a brillar y fue esa expresión, porque estaba en la misma presencia de Dios. Y allí, mis amados, delante de sus discípulos, se mostró ante sus discípulos la verdadera naturaleza de Jesús, una naturaleza divina. Por eso, amados, es necesario que subamos al monte Tabor y permitir que la misma presencia de Dios transforme nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Que seamos transformados ante su presencia, porque es Dios quien nos transforma. Es su palabra quien puede producir cambios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. No es porque yo te lo diga, es porque Dios actúa en ti. Por eso es importante que tú leas la palabra. Por eso es importante que tú subas al monte ante la presencia de Dios, porque allí se van produciendo cambios, como les digo, en todo, en nuestra manera de hablar, de actuar, de caminar. ¿Por qué, mis amados? Porque allí es donde la naturaleza, la parte espiritual nuestra, nuestro espíritu se va fortaleciendo y va muriendo nuestra naturaleza carnal, mis amados.
Así que es necesario que cada uno de ustedes y yo subamos al monte Tabor, el monte de la transformación. Romanos 12:2, versículo muy conocido por nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando nosotros somos transformados, ahí es donde podemos entender la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Es necesario sufrir esa transformación. En Éxodo, mi amado, Éxodo 34, verso 29, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¡Wow! Vamos a ver cuántos días y cuántas noches pasó Moisés en el monte Sinaí cuando Dios le dio las tablas de la ley. ¿Cuántos? 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Aleluya. Wow. Y cuando él bajó, dice entonces, bajó del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía por haber pasado en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Cómo Dios transformó a Moisés durante ese periodo, cuando él se le entregó las tablas de la ley, mis amados. Y a tal punto resplandecía que la gente le tenía miedo. Wow, tenía miedo de mirarlo. Que Moisés se tuvo que ponerse un velo en el rostro para poder comunicarse con el pueblo. Es que tú te imaginas que tú estés hablando conmigo y mi rostro resplandece. Y tú me miras y no me puedes ni mirar porque la luz que brilla es mucha. Ay, yo me pongo de ejemplo porque yo lo deseo. ¿Cuántos lo desean? Entonces, el pueblo, mis amados, no podía hablar con él. Se tapó, se cubrió con un velo. Durante ese tiempo, mis amados, Moisés experimentó, estoy completamente segura, que un cambio donde quizás todas las áreas que él tenía fallando, Dios se las corrigió. Seguro, Dios se ordenó la vida de Moisés y Dios le hizo grandes revelaciones a él, porque después de allí Moisés fue otro. Entonces, este cambio en Moisés, mis amados, fue lo que permitió, esa comunicación con Dios directamente, fue lo que permitió esa transformación en él, que se expresó externamente por ese brillar de su rostro, evidenciando ese brillo de su rostro que hacía, evidenciaba la transformación interna que él había experimentado en la presencia de Dios. ¿Sabe? Que lo interno tú no lo sabes porque no lo ves, pero se expresa externamente en algo. Cuando tú recibes al Señor y te dejas transformar por Dios, tu hablar cambia, tu manera de vestir cambia, tus hechos cambian, tu conducta cambia. Que la misma familia tuya, ¿y qué le pasó a este? ¿Cómo cambió? Antes de 10 palabras eran 8 groserías y ahora las 10 son buenas palabras. Aleluya, gloria al Señor. Los cambios internos se manifiestan externamente. ¿Cómo cambiaría Moisés, mis amados, cuando su rostro brillaba? Esa era la manifestación de su cambio total. El verso aclara, mis amados, que cuando todos lo veían, eso ratificaba lo que Dios había hecho con Moisés en ese monte durante esos
40 días y 40 noches. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿Cuántos desean que su rostro resplandezca? Soy yo primero, levanto mi mano. ¿Cuántos quieren que su rostro resplandezca? Aleluya. Si tú lo deseas, ¿verdad? Te recomiendo que en este año 2022, el resto del año, te retes, te desafíes a subir al monte Tabor, el monte de la transformación. Busca allí la presencia de Dios y déjate transformar. Obedece la palabra. Porque a veces, ay sí, yo me voy a dejar transformar del Señor. Y tú lees una palabra, ay no, yo no estoy de acuerdo con esto. O la conoces y te haces el Willy, como dicen los jóvenes, y no la obedeces. Entonces, ¿te estás dejando transformar? No, no te estás dejando transformar. Sube al monte Tabor si quieres que tu rostro resplandezca. Y dile allí al Señor, Señor, quiero que hagas los cambios necesarios en mi vida. Aleluya. Confiésale al Señor que eres tú quien desea que haga los cambios, que te transforme en un mejor esposo, en una mejor esposa, que te transforme en unos mejores padres, que te transforme esa joven, ese jovencito desobediente, que te transforme en obediente, que seas obediente a lo que tus padres te digan, que seas obediente a la palabra de Dios, mis amados. Deja que te transforme para que nosotros podamos cumplir lo que dice Mateo 5, que somos luz y sal de esta tierra. Deja que te transforme, mi amado, para que nosotros podamos ser esos líderes comprometidos, mis amados, esos líderes fructíferos, esos líderes que dan fruto y que los frutos permanezcan en nosotros, como lo dice Juan 15, que demos frutos y frutos que permanezcan. Dejemos que el Señor nos transforme, mis amados. Aleluya. ¿Sabes? Yo declaro en esta hora, que todos aquellos que suban al monte Tabor serán transformados y que esos cambios serán notorios en sus vidas, mis amados. Aleluya. Y yo declaro, levanta tu mano. Yo declaro, Señor, sobre este pueblo, Betel. Yo declaro, Señor, y profetizo sobre ellos que cada vez que suban al monte Tabor, Señor, tú empieces una transformación en sus vidas. Así como lo pudiste hacer con Moisés, con nosotros también lo puedes hacer. Y quizás no bajamos de ese monte con el rostro resplandeciente, pero yo declaro que todos los que lo conocen empezarán a darse cuenta de esos cambios, empezarán a decirle qué ha pasado con tu vida. Dios mío, ¿por qué has cambiado de esta manera? Para bien de tu familia, para bien de lo que haces. Y yo declaro que estos cambios repercutirán en tu familia para bien, repercutirán en tus finanzas para bien, repercutirán en el ministerio para bien, y serán hombres y mujeres fructíferos y que sus frutos permanezcan para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y sube conmigo al cuarto monte, el monte de Galilea. Aleluya. Y le coloqué allí lugar de la orden divina. Y el pasaje, Mateo 28, del 16 al 19. Estuve buscando si había un nombre específico para ese monte. Alrededor del mar de Galilea había muchos montes, pero no conseguí específicamente cómo se denomina ese monte, sean que no está dicho en ninguna parte, pero está la ubicación. La ubicación sí está. Entonces, en este pasaje, ¿verdad?, señala que Jesús, luego de ser crucificado y luego de haber resucitado, duró pues
40 días y se le manifestó a sus discípulos, etc. Ustedes lo saben. Y allí, mis amados, estaban los 11 discípulos. Y ellos se fueron de Galilea al monte donde Jesús le había ordenado. Fíjense, así textualmente dice el verso 16. Que ellos fueron al monte donde Jesús le había ordenado. Y estando allí, en ese monte donde Jesús les ordenó que estuvieran, se presentó el maestro. Y al verlo, dice la palabra, que lo adoraron. Y estando allí, ¿verdad?, con ellos y lo adoraron, Jesús se acercó y les dijo, versos 18 y 19, tan conocidos estos versículos por nosotros, y le dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Allí se la manifestó. ¿En dónde? En un monte. En un monte de Galilea, sí, Señor. Entonces, esta fue una orden divina de parte de Dios. Una orden divina, mi amado, que ha tenido repercusiones a través de toda la historia, llegando a nuestros días. Esa orden ha sido, tuvo repercusiones. Eso fue la orden que les dejó, y ha traspasado la historia y ha llegado a nuestros días, y la conocemos como la Gran Comisión, y sabemos que eso es para ti y para mí también, mis amados, porque fue dada por Jesús en ese monte de Galilea. ¿Y en qué consistía esa orden? Vamos a ver, ¿en qué consistía esa orden? Cuando les dijo a los discípulos, en que prediquen mi palabra a todas las naciones. ¿Qué les dijo? Ganen almas, consoliden esas almas, disipulen esas almas. ¿Por qué? Porque dice que hicieran discípulos. Pero para ser un discípulo, tú tienes que ganártelo, consolidarlo, afirmarlo en los caminos de Dios, y luego instruirlo en la palabra de Dios para que sea un discípulo. Y aparte de eso le dijo, y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa misma orden, mis amados, sigue vigente hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Es igual que hoy se levantara y se presentara Jesús aquí y les dijera a todos, y nos dijera a todos nosotros: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si Jesús se presentara aquí y les dijera todo eso a ustedes y a mí también? Estoy segura que se levantara a evangelizar toda la zona, a ganarse alma y hacer lo que nos está diciendo, mis amados. Esa orden ha sido dada, pero sigue vigente actualmente, y fue dada en un monte. Aleluya, en el monte de Galilea, mis amados. Y yo te digo, ¿dónde vamos a activar? ¿En qué monte vamos a activar esta orden? Quizás esos montes espiritualmente representan la zona donde tú vives. Id y hacer discípulos. Quizás esos montes significan donde tú trabajas, donde tú estudias. Allí ganarte la gente para hacerla discípulos. Quizás ese monte representa la célula que tienes actualmente. Anda y evangeliza tu célula, a los alrededores, para hacer más discípulos para tu célula. Ese monte, no sé en dónde está ubicado. Puede ser diferentes montes, como te estoy diciendo. Tu trabajo, tus estudios, tu comunidad donde vives, la célula que tienes. Pero esa orden está, y ejecútala. Y eso es lo que nos dijo el Señor. Por eso, mis amados, necesitamos subir a ese monte de Galilea, para que vayas a evangelizar, puedas alcanzar las almas que aún no conocen al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes? Tenemos que subir a esos montes.
Cuando nosotros subimos a un monte, mi amado, visualizamos todo lo que está abajo. Sube o subamos a ese monte de Galilea para ver las multitudes que aún no conocen de Dios. Subamos a ese monte para ver los miembros de nuestra familia que aún no han recibido a Cristo en su corazón. Aleluya. Subamos a ese monte, mi amado, para ver cuánta gente está alejada de Dios. Aquellos que han dejado los caminos de Dios. Porque desde arriba es que podemos visualizar las multitudes que están hambrientas, que tienen sed por el Señor. Subamos a ese monte, pueblo de Dios. Yo hoy te estimulo para que nosotros nos pongamos a un nivel mayor. Por eso el ascender a un monte, que es ir a la presencia de Dios, nos permite visualizar. Allí visualizamos las almas que necesitan de ti y de mí, mis amados. ¿Saben? Bajo esa posición es mejor ver. Sube al monte y observa a las personas que están esperando que tú abras tu boca y la invites a tu célula, la invites a la iglesia. Sube al monte y pregúntale a Dios a quién quiere que tú le hables. Tú dile al Señor: quiero hablar de ti a alguien. Ponme una persona en este día y Él te la pondrá. Sube al monte para que Dios te recuerde una vez más que la gente necesita saber y escuchar de la palabra de Dios. Aleluya. Porque Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero aquí estamos muchos dispuestos a subir el monte de Galilea. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por mi vida también. ¿Sabes por qué? Porque un día oímos del Señor y entregamos nuestras vidas a Él. Pero cuánta gente está esperando por nosotros. Cuánta gente está esperando que subamos al monte de Galilea y asumir esa responsabilidad de ejecutar esa orden que ya ha sido dada. Aleluya. Por eso doy gracias por todos los que están aquí, que han recibido al Señor. Y quiero que te levantes por un momento. Levántate por un momento. Gloria al Señor. Y quiero que mires a tu alrededor una silla que esté vacía. Busca con tu vista una silla que esté vacía. Ok, ¿ya la visualizaste? Yo quiero ahora que declares conmigo. Levanta tu mano y declara conmigo: subiré al monte y me ganaré una persona. La cuidaré, la discipularé para que venga y ocupe la silla que visualicé. En el nombre de Jesús. Diga amén. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Y cierro mi mensaje, mis amados, con dos montes. Allí no te invito a subir, sino a que esos dos montes se revelen a tu vida. Dos montes donde ocurrieron dos hechos sobrenaturales. ¿Sabe? El primero de ellos fue el monte Calvario, o el monte Gólgota en arameo y el monte Calvario en latín, que está descrito como una forma de carabela. Marcos 15, 20, 24. Y fue allí en ese monte donde Jesús murió en la cruz del Calvario.
Fue allí en ese monte donde Él fue sacrificado. Fue allí en ese monte donde derramó su sangre por ti y por mí. Fue en ese monte donde nos redimió, donde Él pagó por tus pecados y por los míos, donde Él nos limpió, donde Él nos justificó y nos santificó. Fue en ese monte. ¿Cómo olvidar lo que Jesús hizo por mí e hizo por ti? No lo podemos olvidar. Por eso, amados, es necesario que le obedezcamos. Es necesario ponernos, Dios mío, bajo la voluntad de Dios, porque Él pagó el precio muy alto por nosotros y lo hizo en un monte, mis amados. Y después de esto, ¿cómo no vamos a subir al monte buscando su presencia? Y el otro monte, mis amados, que no debemos olvidar, que debe quedar revelado en nuestras vidas, es el monte de los olivos, que en la Biblia también lo llaman el monte del olivar. Hechos 1 del 1 al 12 vas a leer allí. Y allí nos refiere, mis amados, que Jesús, antes de ascender a los cielos, les dio una orden a sus discípulos y le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que la promesa del Padre se haga efectiva, vamos a decirlo así, hasta que reciban al Espíritu Santo, para que puedan recibir el poder y ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, le dijo. Y ¿sabes qué? Después que les dijo, dice el verso 9, que Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos de sus discípulos. Y en el verso 12 dice que los discípulos regresaron después de eso a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a unos pocos kilómetros de la ciudad. Y por eso ese monte de los Olivos en la ciudad de Betania se llama también el monte de la ascensión del Señor. Y en el verso 11 de ese pasaje podemos ver que los discípulos se quedaron mirando al cielo mientras Jesús fue tomado en una nube y se ocultó allí. Y dos ángeles le dijeron: ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Oh Dios, reflexionemos, mi amado, que la muerte de Jesús ocurre en un monte. Y esa muerte de Jesús que ocurrió en un monte abrió la puerta para que tú y yo fuésemos salvos y heredáramos la vida eterna. Pero fue también en un monte, en el monte de los Olivos, en el monte del Olivar, donde ocurrió su ascensión. Y ahora está a la diestra del Padre. Y eso nos llena de fe y de esperanza de que un día Él regresará por su iglesia. Aleluya. Y mientras tanto que lo esperamos, ¿qué hacemos tú y yo? Debemos subir al monte, mi amado, buscando cada día su presencia. Y quiero dejarles un versículo que está en Isaías 2:3. Por favor, mira ese versículo. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sendas, porque de Sión saldrá la ley
y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ponte de pie, ponte de pie, amado hermano. Y hoy vamos a decirle al Señor: queremos subir al monte. Oh Dios, queremos subir al monte. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo tu pueblo delante de ti, Señor. Oh Dios mío, tú nos has hablado hoy. Tú nos has hablado, Señor. No sé, Señor, porque no conozco la vida de cada uno de mis hermanos, pero hoy te dice el Señor: sube al monte, hijo. No cuando te provoque, no una vez a la semana, no una vez al mes. Sube al monte a diario. A diario te dice el Señor, porque en ese monte yo te estoy esperando. Así como esperé a las multitudes, a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a todo aquel que necesitaba de mí, yo lo esperé en la cumbre de ese monte. Allí estoy yo, te dice el Señor, esperando que tú me busques, esperando saber lo que necesitas, esperando proveerte. Porque hay un monte de la provisión esperando para ayudarte, para guiarte, para direccionar tu vida. Allí estoy yo, te dice el Señor.